Amados hermanos y amigos, sean todos bienvenidos a su noticiero La Hora Final. La noticia de hoy nos invita a contestarnos una pregunta muy importante para cada uno de nosotros. Esa pregunta es: ¿eres siervo o amigo de Jesús? Por la Escritura, tú y yo sabemos que nos encontramos formando parte hoy del más grande centro de capacitación espiritual, en donde estamos siendo formados, no para entretenernos o para ser hombres y mujeres religiosos, conformados simplemente con la idea de saber que Jesucristo nos hizo salvos y que eventualmente, arrebatados o muertos, vamos para el cielo. Sino que tú y yo somos llamados hoy por el Espíritu Santo a tener en cuenta no solo que nuestra salvación es Cristo, sino que esta salvación nos exige el estar siendo formados, capacitados por el Espíritu Santo para reinar con Cristo por 1000 años, como hemos estado mirando en los estudios bíblicos y la cápsula profética. Y ese centro de enseñanza obviamente es la iglesia. Como sabemos también, amados por la palabra, Cristo comenzó su ministerio a los 30 años. Primero llamó a 12 hombres, a quienes llamó discípulos, y más tarde serían llamados apóstoles. Más adelante la Escritura también nos muestra de otros 70 que fueron enviados juntamente con ellos para predicar el Evangelio a los judíos. Lo maravilloso de todo esto es que todos ellos comenzaron siendo siervos, pero no se quedaron ahí, sino que después de haber sido discipulados unos 3 años por el Señor, y ya próximo para ir a la cruz, Jesús les dice en Juan capítulo 15, el verso 15, lo siguiente: ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. La gran tragedia de la iglesia de hoy es que muchos ministerios y hermanos en la fe decidieron quedarse siendo siervos, siendo niños en cuanto a la revelación y a la sabiduría que Dios preparó para su iglesia desde antes de la fundación del mundo. Esa sabiduría oculta, de la cual el apóstol Pablo dice claramente que es nuestra gloria aquí en la tierra. En 1 Corintios capítulo 2, el versículo 7, dice la palabra de Dios: mas hablamos sabiduría en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Lo que implica, amados, que la exhortación entonces del Espíritu Santo para todos los que compartimos y predicamos la palabra del Señor en este tiempo, y para todos los que escuchan la enseñanza de la palabra de Dios, es dejar los rudimentos, las doctrinas básicas de la palabra, dejar de alimentar a los hermanos con leche y comenzar a edificar el cuerpo de Cristo con lo que el apóstol Pablo denomina alimento sólido. En Hebreos capítulo 5, el versículo 12, nos dice la hermosa palabra de Dios: porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios.
y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Estos textos, por supuesto, hermano y hermana, son sumamente dicientes y deben llamar nuestra atención poderosamente. Por lo que encontramos allí que muchos pueden llevar mucho tiempo en una congregación y todavía seguir siendo niños y estar necesitando que les estén hablando siempre de los primeros rudimentos, de las doctrinas básicas de la palabra de Dios, al punto de que muchos han llegado a conformarse y a solamente tener necesidad de leche espiritual y no de alimento sólido. Hebreos 6, del 1 al 3, nos dice la palabra del Señor: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Todas estas doctrinas el apóstol Pablo las considera básicas, rudimentos. Y en el verso 3 dice: y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Así, mis amados, la invitación mía de hoy es a que contestemos individualmente la pregunta: ¿soy siervo o soy amigo de Cristo? Porque si seguimos siendo siervos, entonces por el verso que leímos sabemos que no conocemos perfectamente lo que hizo, hace y hará nuestro Dios en esta tierra. No habremos comprendido a cabalidad el propósito que Dios tiene para su iglesia en el mundo, pues nos hemos alimentado, y muchas veces hemos alimentado la grey de Dios también solamente con leche y no con el alimento sólido de la palabra de Dios. Vale la pena releer el texto donde iniciamos en Juan 15:15, que dice: ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. He ahí la tarea tuya y mía como ministros de la palabra de Dios, como personas que enseñamos a la iglesia de Cristo. Nuestro llamado es, como dice el Señor, darle comprensión a los hermanos de todas las cosas que Cristo tiene para enseñarnos hoy. Así que, como amigos del Señor, tú y yo hoy hablamos, como dice 1 Corintios 2, versículos 6 y 7, donde la palabra de Dios dice: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Amados pastores, amigos queridos, hermanos que comparten la palabra de Dios en cualquier congregación local, pregúntese hoy: ¿qué estás compartiendo con las personas que te escuchan? ¿Simplemente estamos dando leche o estamos entregando el alimento sólido de la palabra del Señor, que edifica a los santos y los prepara para reinar con Cristo por 1000 años, luego del periodo de la tribulación que se aproxima? He ahí la tarea, he ahí la pregunta: ¿soy siervo o soy amigo de Cristo? Y que la respuesta sea: amigo de Cristo, porque he entendido y he comprendido su misterio, y porque su misterio glorioso y maravilloso, que es la sabiduría de Dios, la sabiduría oculta
que Dios predestinó para ti y para mí antes de los siglos, es lo que estamos compartiendo con el cuerpo universal de Cristo, que es su iglesia. Desde hoy no los llamaré más siervos, sino los llamaré amigos. Así que, amigos, vamos adelante a entender por completo el plan eterno de Dios para nuestras vidas. Hasta la próxima y felicidades.